Muy bien, entonces vamos a empezar entendiendo primeramente qué es el síndrome de condensación pulmonar. En simples palabras, el síndrome de condensación pulmonar es cuando ese alveolo, que normalmente está, como podemos ver aquí, lleno totalmente de aire, preparado para ese intercambio gaseoso, va a estar ocupado por un material distinto a ese aire. Entonces esto lo que va a provocar en estos pacientes son hallazgos clásicos en la auscultación y va a volver entonces ese parénquima pulmonar muchísimo más denso. Entonces con esto vamos a escuchar sonidos clásicos como los crepitantes, como los soplos tubáricos e incluso matidez a la percusión. Ahora bien, la causa principal del síndrome de condensación pulmonar está en el origen infeccioso. El origen infeccioso en el cual vamos a encontrar patógenos clásicos como la más típica, que es el Streptococcus pneumoniae. Pero también está seguido de otros patógenos como pueden ser el Staphylococcus aureus, como puede ser la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenza e incluso bacterias gram negativas en pacientes hospitalizados. Ahora bien, es importante entender también que un síndrome de condensación pulmonar también lo podemos encontrar en un paciente con TBC, pero en un paciente con tuberculosis pulmonar, pero lo vamos a encontrar específicamente en la fase de consolidación. Ahora bien, es importante que entendamos la parte no infecciosa. Entonces, como decía, es muy importante entonces que tengamos en cuenta también la etiología no infecciosa, porque como ya sabemos, principalmente vamos a encontrar el síndrome de condensación pulmonar en pacientes con un proceso infeccioso, pero no debemos descartar si un paciente nos llega con una parte no infecciosa. Entonces, ¿cuáles son estas partes no infecciosas? Tenemos que un paciente nos puede llevar con un síndrome de condensación pulmonar por la aspiración de un material extraño, anómalo, pero también puede ser incluso por el mismo contenido gástrico del paciente, que va a provocar inflamación y obstrucción de los alveolos. También tenemos, por ejemplo, en las causas no infecciosas el edema pulmonar alveolar, de origen cardiogénico, que puede ser, por ejemplo, por una insuficiencia ventricular izquierda. Incluso lo podemos encontrar en pacientes que tienen una lesión en la membrana alveolocapilar. También podemos encontrarlo también en pacientes con hemorragia alveolar por vasculitis, por coagulopatías, incluso por un paciente que tenga una anticoagulación excesiva. Ahora bien, también tenemos como última causa las neoplasias, que serían un factor muy importante a tener en cuenta, ya que podemos encontrar que esos pacientes realmente por lo que están sufriendo es por un adenocarcinoma bronquioalveolar o un simplemente carcinoma bronquialoalveolar que está entonces obstruyendo. Vamos ahora con la fisiopatología. Entendamos primero que un pulmón sano está formado por alvéolos llenos de aire. Este aire se llama aire alveolar. Este aire alveolar hace que el parénquima sea radiotransparente y que funcione como una mala conductora del sonido. Es por eso que cuando auscultamos a un paciente con pulmones sanos, el ruido de la voz y los ruidos bronquiales van a llegar atenuados a la periferia. Ahora entendamos qué ocurre en la condensación pulmonar. Cuando los alvéolos pierden su aire y se llenan con otro material, los pulmones tienden a volverse más rígidos y menos aireados. Algunos de los sustitutos del aire alveolar pueden ser 1. Un exudado inflamatorio, que es típico de una neumonía, sangre como causa de una hemorragia pulmonar y un edema como causa de una insuficiencia cardíaca. Entonces, los alvéolos al estar ocupados no se pueden llenar de aire y recordemos que el aire alveolar es muy importante para la radiotransparencia de los pulmones. Aquí encontramos un pulmón sano y aquí encontramos un pulmón con condensación pulmonar. Se ve la clara diferencia. Aquí hay otra imagen. Entonces, al no haber aire, se disminuye el compliance pulmonar, que es la facilidad que tienen los pulmones de expandirse frente al cambio de presión. Como resultado, el pulmón se vuelve más rígido y el paciente debe hacer un mayor esfuerzo para expandir el área condensada, resultando así en una disnea y un trabajo respiratorio aumentado. Bueno, ya pudimos notar de que el pulmón no está ventilando bien, pero eso no es todo. Ahora vamos con el segundo gran problema, que en este caso sería la difusión de los gases o una alteración de esta difusión de los gases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero veamos la comparación. Acá hay un alveolo normal y acá hay un alveolo que está condensado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el pulmón se llena de líquido o de exudado, el oxígeno no pasa tan fácil del alveolo a la sangre. Entonces, como tal, la distancia que debe recorrer el gas va a ser aumentada, trayendo como tal de resultado una baja de oxígeno en sangre, que en este caso sería una hipoxemia, y si es grave, en algunos casos podría incluso notarse una cianosis. También hay que tener en cuenta de que el CO2 o el dióxido de carbono también puede acumularse, sobre todo si la condensación es bastante grave. Bueno, acá les quise poner otra imagen. Esta es una neumonía en la cual vemos de que el alveolo está siendo afectado. ¿Por qué? Porque va a tener una inflamación de la pared alveolar.
Aparte de eso, como le dije anteriormente, como vemos el alvéolo está lleno de un líquido, la cual va a impedir de que el aire pues pase. Bueno, además de esto también se podría presentar una alteración en la transmisión tanto del sonido como de la vibración. Normalmente como tal el aire no transmite bien el sonido, pero cuando el pulmón está bastante condensado, este se comporta como un amplificador, en la cual las vibraciones de la voz van a sonar de manera más fuerte y pues obviamente mucho más clara. Por eso encontramos en la semiología vibraciones vocales aumentadas, matidez a la percusión y a la auscultación vamos a encontrar soplos tubáricos, que pueden venir acompañados de una pectoriloquia e incluso una egofobia. Entonces ya hablando así de todo, podemos decir de que tenemos varias repercusiones finales, en la cual pues el paciente que pues tenga una condensación pulmonar pues podría presentar obviamente una disnea porque pues obviamente no está ventilando bien. Una hipoxemia también pues podría aparecer ya que pues no se está oxigenando bien. Y pues también obviamente en los hallazgos semiológicos típicos se van a encontrar que se escucha mejor las vibraciones del pulmón. Y si le hacemos como tal a la persona una resonancia, como sería en este caso que acá tenemos una broncograma aéreo en la cual vemos que la opacidad está bastante definida. Entonces hay que tener en cuenta de que el pulmón normalmente se va a ver, todo esto se va a ver de color negro. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón va a estar lleno de aire, pero al estar condensado va a tomar este color blanco como vemos acá en la imagen. Es decir, que cuando el pulmón está lleno de líquido va a tomar este color o esta opacidad blanca o este colorcito que vemos aquí. Pero cuando está llena de aire, que es lo normal, se va a ver del color negro. Todo eso se va a ver negro. Y como tal la condensación pues también suele ocupar un espacio, tanto un segmento como un lóbulo, pues obviamente se va a ver esa mancha blanca bien definida o bien delimitada. Entonces podríamos decir en pocas palabras de que la condensación pulmonar es cuando el pulmón pierde el oxígeno y se llena de líquido, lo cual pues que va a dificultar tanto su ventilación como su oxigenación y pues van a aparecer los signos clínicos característicos que les mencioné anteriormente, que estos signos clínicos pues son esas vibraciones vocales aumentadas, matidez a la percusión y en auscultación se van a escuchar unos soplos tubarios. Además también se pueden presentar fenómenos como la pectoriloquia y la egofobia. Entonces prácticamente esto es lo que ocurre en una condensación pulmonar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo identificar una condensación pulmonar solo con el examen físico. Este lo vamos a realizar a través de 3 simples pasos claves. El primer paso es la palpación. Le vamos a decir a nuestro paciente que repita el número 33 una y otra vez. Aquí vamos a determinar, vamos a sentir la vibración en ambos lados del tórax. Sobre el área con condensación vamos a sentir estas vibraciones mucho más fuertes. El segundo paso es la percusión. Aquí vamos a percutir el tórax de nuestro paciente de arriba abajo comparando ambos lados. En un pulmón sano vamos a tener un sonido sonoro y hueco y en las zonas de condensación pues vamos a tener unos sonidos, un sonido mate, como si estuviéramos golpeando una pared. El último paso es la auscultación. Aquí vamos a escuchar o a oír los sonidos respiratorios de nuestro paciente. En un pulmón sano vamos a escuchar o a oír un murmullo vesicular suave. En un paciente con condensación vamos a escuchar ruidos bronquiales en zonas donde no deberían estar. A esto lo llamamos broncofonía. Bueno, ya en el diagnóstico tendremos la evaluación clínica inicial, la cual puede ser fiebre, tos, expectoración, disnea o dolor pleurítico, lo cual nos puede hacer sospechar de una condensación pulmonar por neumonía. Seguiremos con los laboratorios, los cuales son muy útiles, pero los cuales no nos sirven para diagnosticar, en los cuales tendremos pues hemograma, que este hemograma tendrá una leucocitosis si la causa es bacteriana. También tenemos el PCR, en los cuales podemos tener unas manifestaciones de inflamación, y tendremos la procalcitonina. Esta procalcitonina lo cual nos va a ayudar a orientar o a confirmar si la causa es bacteriana y sobre todo nos va a guiar en el uso de antibióticos.
Ya continuando con las imágenes, que es la principal herramienta para confirmar o denegar un diagnóstico, pues tendremos la radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax lo que vamos a encontrar es una opacidad homogénea que puede ir acompañada según el lugar donde se encuentra esta lesión, y también debemos tener en cuenta de que se van a perder esta anatomía o esta forma. Esto puede ser, esta anatomía o estos patrones pueden ser según si es lobar o si es multifocal. Aquí en esta imagen podemos tener que es un patrón lobar, porque se ve como la pérdida de un lóbulo del pulmón, y pues sigue que es la pérdida de la anatomía, no se ven los bordes, no se ve como una estructura anatómica. Continuando, también tenemos pues la tomografía de tórax, que esta tomografía de tórax es mucho más sensible, pues porque podemos encontrar lo que serían pues atelectasias, también podemos encontrar complicaciones que pueden ser, por ejemplo, embolias, cavitaciones o abscesos. Continuando, también tenemos la ecografía de tórax, que esta es muy útil porque se puede usar en urgencias, en embarazadas y en pacientes inmóviles. Lo que vamos a encontrar aquí es que ya en casos muy avanzados se va a encontrar una hepatización del pulmón. Ya pues en la interpretación debemos tener en cuenta la clínica, las imágenes y el contexto del paciente para confirmar un diagnóstico de condensación pulmonar o denegarlo o confirmar el diagnóstico de otra enfermedad. También debemos tener en cuenta diagnósticos diferenciales, como lo puede ser el derrame pleural, el edema pleural, la hemorragia alveolar, neoplasias o infartos.